Operaciones con números racionales en forma decimal. La adición, la sustracción y la multiplicación con números decimales se efectúa de manera similar a las operaciones con números naturales, teniendo en consideración el valor posicional de cada dígito. Para ello es necesario hacer lo siguiente. Al sumar o restar en forma decimal, hay que alinear de acuerdo a la coma decimal para que las cifras de cada número queden colocadas por órdenes iguales y operar con las cifras de derecha a izquierda, colocando la coma decimal del resultado también alineada. En el caso de la adición de números decimales, recordemos que la coma decimal es la que nos va a permitir ordenar. No tenemos necesidad de ordenar los números de mayor a menor o de menor a mayor. La coma decimal es la que nos va a marcar la pauta. ¿Por qué? Porque es la que nos permite marcar o ordenar las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, igual las milésimas debajo de las milésimas, porque ya automáticamente está ordenado. Una recomendación muy especial, como no estamos utilizando calculadora, rectificar la adición. Es decir, una vez que sumen, rectifiquen. Y pueden hacerlo en el sentido contrario. Si sumaron de arriba a abajo, pues para rectificar, sumen desde abajo hacia arriba. Es una buena medida para rectificar. El resultado tiene que ser el mismo. En el caso de la sustracción, recuerden, el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. Aparentemente, en esta operación pareciera que estuvieran mal ordenados, pero no, en efecto. La coma decimal va debajo de la coma decimal, pero visto de esta manera pudiera causar cierto inconveniente. Es preferible ordenarlo de manera de que ustedes puedan visualizar realmente que el minuendo es el que tiene el mayor valor absoluto. Y así sí podemos visualizar mejor la diferencia. Recuerden que el signo final será el del que tiene mayor valor absoluto. Para la multiplicación, al multiplicar números decimales, se coloca la coma decimal en el producto, de tal manera que el número de sus cifras decimales coincida con el total de cifras decimales que existen en los factores. Es decir, para multiplicar números decimales, multiplicamos normalmente como si la coma no existiera. Y una vez terminada la multiplicación, contamos los decimales de los factores y los colocamos en el producto. En esta oportunidad tenemos 4 decimales en el primer factor, 2 decimales en el segundo factor, me suman 6 decimales. Por eso es que el producto tiene 6 decimales. La coma está entonces entre el 8 y el 2. Ahora bien, ¿cómo comprobamos la multiplicación? Una manera, voy a explicarles una manera muy sencilla. Pues vamos a sumar los dígitos de cada uno de los factores. El primer factor, por ejemplo, sería 4 y 5 son 9, y 5 son 14, y 8 son 22, y 2 son 24, y 8 son 32. 32 es 2 dígitos, 3 y 2. 3 y 2 son 5. Colocamos 5. El segundo factor tiene 3 dígitos, serían 4 y 3, 7, y 5 son 12. 12 es 2 dígitos, 1 y 2, 1 y 2 son 3. Colocamos el 3 aquí abajo. Ahora, vamos a sumar los dígitos de el producto. Serían 1 y 9, 10. Y 8, 18, y 2, 20, y 8, 28, y 5, 33, y 1, 34, y 8, 42. 42 son 2 dígitos, 4 y 2, y 4 y 2 son 6. Ahora bien, multiplicamos 5 por 3. 5 por 3 es 15. 15 son 2 dígitos,
1 y 5. Y 1 y 5 son 6. Si estos dos valores son exactamente iguales, entonces quiere decir que esta multiplicación está bien. Multiplicar por la unidad seguida de 0 es bastante sencillo. Al multiplicar por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. En este caso, fíjense, 1,2345 multiplicado por 10 ha pasado a ser 12,345. Si lo multiplico por 1000, ruedo la coma decimal a la derecha 3 espacios. Si lo multiplico por 10.000, pues al multiplicar los 4 espacios he conformado un entero. Si por casualidad la coma decimal va más allá de la cantidad de ceros, por ejemplo, el último ejemplo, 1234,5 por 100, al rodar la coma decimal, tengo que agregar un 0 más para que pueda existir el número. Es decir, ruedo dos espacios completos con un 0 a la derecha. Veamos ahora la división con números decimales. La primera que voy a ver es la unidad seguida de 0 porque se parece mucho a la lámina anterior. Dividir por la unidad seguida de 0, esta vez desplazamos la coma a la izquierda, tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. Es decir, en vez de desplazarme a la derecha como en la lámina anterior, vamos a hacerlo hacia la izquierda. Ruedo la coma un espacio porque estoy dividiendo entre 10. En el segundo, ruedo la coma 12 espacios a la izquierda porque estoy dividiendo entre 100. Pero la coma delante de 3 necesita que tenga un 0 adelante. Y así yo completaré con ceros si es necesario, a la izquierda también, como lo ven en los ejemplos. Ahora bien, la división, por su parte, induce a un proceso previo adicional, determinado según el dividendo y el divisor sean ambos decimales o solo uno de ellos. Hay una condición que ustedes tienen que tener presente. Solo podemos dividir normalmente si el divisor es un entero. Es decir, el divisor no debe ser decimal. Es nuestra primera condición. Entonces, pues vamos a ver tres posibilidades que existen. Primero, solo el dividendo es decimal. No hay problema. Se efectúa la división como si se tratara de números enteros y cuando toque bajar la primera cifra decimal, primero se coloca una coma en el cociente y se continúa dividiendo. Como les decía, no hay problema. El divisor es un entero. Un ejemplo lo tienen aquí. Estamos dividiendo esta cantidad. Si se dan cuenta, 7 por 7 es 49, al 52, 3. Bajo el 6, me queda 36. 36 entre 7 a 5, 7 por 5, 35, al 36, 1. ¿Qué vendría ahora? Bajar el otro 6, pero antes del otro 6 está la coma. Entonces lo primero que voy a hacer es bajar la coma decimal para poder seguir dividiendo. Bajo el 6 y ahora tengo 16 entre 7 a 2, entonces 2 por 7 es 14, al 16, 2, y así puedo yo seguir dividiendo normalmente sin ningún problema. Si solo el divisor es decimal, recuerdan que les dije que no podíamos dividir si el divisor es decimal. En este caso, se quita la coma del divisor y se añade al dividendo tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor. Cuando luego se continúa dividiendo como si fueran números enteros. Es decir, realmente lo que me dicen es, y lo pueden visualizar en el ejemplo, si no puedo dividir
porque mi divisor es decimal, es como que si multiplicáramos por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor. Es decir, si multiplico por 100 estas dos cantidades, ¿qué pasa? Elimino la coma decimal en el divisor y tengo mi dividendo con dos ceros adicionales. Y ya puedo dividir normalmente porque es una división de números enteros. ¿Qué pasa si tanto el dividendo como el divisor son decimales? Pues en este caso se toma en cuenta el divisor. Recuerden, pues el dividendo puede ser decimal. Es decir, se multiplican ambas cantidades por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor. Es posible que ahora todos sean enteros o nos encontremos con el primer ejemplo que vimos en la lámina pasada. En este ejemplo podemos ver que el divisor tiene 4 decimales, entonces deberíamos multiplicar por 10.000. Si multiplicamos por 10.000, en el divisor queda un número entero, que es lo que estamos buscando, y en el dividendo corremos la coma, pero tenemos que agregar dos ceros más. Entonces, pues allí podemos dividir normalmente. Espero le haya servido estas indicaciones.